El tema que nos convoca hoy es la economía sustentable y solidaria como palanca para el cambio de paradigma. Nuestros invitados, el doctor Pedro Moctezuma Barragán y Antonio Mendoza Hernández, que incluyeron parte en el libro de investigación y construcción de la economía social desde las epistemologías del sur. Ellos son investigadores y comprometidos, digamos, con los procesos socioambientales en América Latina, plantean que la actual crisis civilizatoria marcada, digamos, por el colapso que ya conocemos ecológico, las desigualdades sociales y la mercantilización de la vida exige un cambio de paradigma profundo. No basta con corregir, digamos, el modelo neoliberal y maquillar, digamos, el capitalismo que nosotros lo conocemos y maquillarlo de verde, pues se requiere más bien transitar hacia una economía sustentable y solidaria que oriente las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y la producción y la reproducción de la vida, ¿no? Los autores sostienen que los pueblos del sur global poseen saberes, prácticas y formas organizativas que ya encarnan este nuevo paradigma. Vamos a presentar a nuestros invitados, pero antes de eso queremos darles un abrazo muy fraterno de Bogotá, Colombia, a nuestro hermano país, México. Están en Ciudad de México, imagino, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces, no sé quién quiere ahí hacernos un saludo a todas y a todos nuestros oyentes. Eh, bueno, ahí le siguen la palabra al doctor Antonio Mendoza. Gracias, primero siempre, ¿no? Gracias, Armando, por abrir estos espacios que desde el sur global, pues son necesarios. Seguir mirándonos, seguir reconociéndonos y seguir avanzando de acuerdo a la propia historia y nuestras experiencias. Nuevamente, gracias. Hemos estado en otra ocasión aquí en el programa y siempre, pues, fraterno, caluroso, solidario. Y para mí es un honor estar nuevamente en el programa, pero también estar con Pedro Moctezuma, que pues es una escuela. Para mí ha sido un privilegio colaborar con él. Me ha invitado a proyectos y hemos tenido la oportunidad de escribir este capítulo juntos, ¿no? A cuatro manos. Y soy afortunado. Primero quiero agradecer ello. Esta tarde estamos aquí desde Guam, Iztapalapa, Universidad Ajá. Autónoma Metropolitana, que es la unidad de Iztapalapa, que está al oriente de la Ciudad de México. Nosotros estamos compartiendo límites con el Estado de México. Las y los estudiantes que están aquí con nosotros, en su mayoría vienen de allá, de Alcaldía de Iztapalapa, Chalco, Neza, Chimalhuacán, y hace un tinte muy personal, ¿no? Son zonas de lucha, zonas también de resistencia y de mucha creatividad. Desde acá les saludamos. El Gracias. capítulo que bien ya señala Armando lleva como título, o tiene como las ideas fuerza de la palabra sustentabilidad y solidaridad. Eso como palanca, como mecanismos para el cambio de paradigma. Sin solidaridad y sin sustentabilidad no hay mundo, no habrá mundo. No quiero parecer colapsista o parecer que estamos derrotados, pero la sustentabilidad entendida como la garantía, ¿no? De conocer en dónde habitamos y a partir de ahí garantizar, no esta definición ya muy acomodada, ¿no? Del desarrollo sustentable. Ajá. No, no, no. La sustentabilidad es la que va a trascender. El desarrollo creo ya no. El desarrollo como paradigma dominante. La sustentabilidad sí tiene mucho futuro, porque tiene un porvenir. Y la solidaridad acá, lo que hacemos en el capítulo es acercarnos a las prácticas de vida cotidiana, de vida de trabajo. Porque para este cambio de paradigma, lo platicábamos dentro del capítulo, es garantizar la construcción de ese sujeto sustentable. Y hacemos una revisión desde la parte del movimiento cooperativista, pero desde aquel que se asentó en las zonas más marginadas, muchas de las veces acompañadas por los cleros que acompañaban, ¿no? Que veían las necesidades sentidas.
hacemos un pasaje histórico, sobre todo Pedro, ¿no? Con toda su trayectoria lo desarrolla, de esas primeras AC, de esas iniciativas. Después pasamos en la parte rural, urbana, algunos ejemplos que son emblemáticos en esa búsqueda, en esa construcción. Y creo que al final también anotamos la participación del Estado, ¿no? Es necesaria ahora con esta llamada ola progresista, pues se reclama más su participación, ¿no? Que lo social y lo público tenga sentido de vinculación, que el Estado construya esas leyes de abajo para arriba y que se vean representadas y representados miles pues, de compañeros que todos los días nos demuestran que la vida es posible y es en otro sentido. Totalmente. No, bienvenido, mi doctor Pedro. Un gusto conocerte. Mucho gusto. Es un placer compartir con Antonio este espacio. Y pues efectivamente, como él comenta, lo que estamos presentando en este capítulo es ya una experiencia de historia reciente de esto que, como bien señalas, es para nosotros la palanca para un cambio de paradigma. Puede haber movimientos sociales, puede haber coyunturas políticas que nos acerquen a un cambio, pero pues es nuestra convicción de que si no hay un trabajo material, productivo, en la base, apoyado en economías locales articuladas, pues va a ser muy difícil que haya una permanencia en este esfuerzo, porque este colapso civilizatorio que tú señalabas hace un momento, de repente nos apanica, se nos hace temible y como una estrategia misma del discurso neoliberal nos buscan paralizar, ¿no? Con este mito de que ya hasta va a haber inteligencia artificial que decida por nosotros. Y nosotros pensamos que aquí hay un problema de quién es el sujeto, quién va a tomar las decisiones y quién va a asumir el poder. Y nosotros sabemos de que hay que empezar por encontrar nuestro propio poder. El poder en el territorio, el poder en la comunidad, el poder en lo popular, en el proletariado, el pueblo, comunidades indígenas. Y es ahí donde encontramos ya muchos vestigios de formas de vida y formas de trabajo comunales que están aún vigentes después de muchos años. Estamos también en un proceso de descolonización muy largo, porque tenemos metido hasta el tuétano esta invasión de hace más de 500 años. Y pues cabe destacar que dentro de nuestro continente había culturas con un modo de producción comunitario. En el caso mexicano tenemos bien estudiado que no existían la propiedad privada, clases sociales, que eso se impone y que en el sustrato de gran parte de la resiliencia nacional al neoliberalismo, pues están todavía estas formas de organización de trabajo de comunidades indígenas que han permeado los movimientos sociales y es algo que exploramos en el texto. Justo el día de ayer estuve recorriendo en una organización que nos tocó fundar hace 51 años, proyectos de economía social que están trabajando en una dinámica de ensayo y error, pero que han acompañado a lo largo de este más de medio siglo la organización social. En el capítulo también destacamos el papel de sectores progresistas de la Iglesia en promover esta economía y se me hace muy interesante encontrar el capítulo que presentamos es muy mexicano,
este es el ámbito, el estudio de caso que presentamos, pero tuve la suerte de estar en la cumbre amazónica del 1 al 3 de octubre en Iquitos, Perú, con 9 países, en donde pues, hubo toda una serie de acuerdos para defender el río de la contaminación minera, para defender la Amazonía de la destrucción a la que el capitalismo terminal en su desesperación la quiere llevar, y encontramos ahí la presencia de la economía social acompañando, envolviendo la cumbre. Estábamos rodeados de distintas iniciativas que llevan ya varios lustros o más, de desarrollar productos artesanales de comida, ecoturísticos, agroecológicos, y encuentro un eco de estas experiencias en las que describimos en el capítulo. Y también, ¿por qué no?, coyunturas en donde el propio Estado busca impulsar esta dimensión. El Estado es ambiguo porque pues, tiene otra razón de ser en el mundo capitalista, pero en el caso mexicano, con una revolución popular y con corrientes profundas de cambio, también ha contribuido a proyectar el fenómeno del cooperativismo, el fenómeno de las sociedades solidarias, como se llaman aquí en México, y todo esto nos parece que ha permitido hablar en México de una economía social que sin embargo está todavía fragmentada, todavía desarticulada, y pensamos que tenemos que crear condiciones para un fortalecimiento de esta mística en nuestro país y en Latinoamérica, porque va a ser nuestra única base de apoyo para todos los zarpazos imperiales que estamos sufriendo. Entonces, bueno, creo que esta reflexión y la posibilidad de intercambiar textos y conversaciones como esta promete ser muy fructífera. Claro que sí. Claro que, bueno, ya ustedes se me adelantaron, pero sí me parece importantísimo que nuestra audiencia, digamos, los conozcan a ustedes un poco. El doctor Pedro Montezuma Barragán, pues ya lo dijo, es de la Ciudad de México, es licenciado en Economía con mención honorífica por la Escuela Nacional de la Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Planeación y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Sociales y Ambientales. También es investigador de la economía sustentables, es coautor del himno de la UAM, consejero del Seminario de Sustentabilidad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, es presidente del Consejo Asesor y responsable, digamos, de la naturaleza, de la natural protegidas, Cerro de El Faro en San Rafael. Y también hay un libro, ¿no? Pues que ya se consigue en PDF, me estaba comentando ahorita, el libro es El agua en nuestras manos. Entonces, invitadísimos para que lo sigamos. Hay un trabajo y una historia muy fuerte académica y en la práctica, digamos que es muy valiosa. Y también el doctor Antonio Mendoza Hernández es economista social, tiene un doctorado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es maestro en economía social por la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM y también ha realizado una estancia doctoral en el programa del doctorado de estudios sociales, línea en economía social Unidad Iztapalapa de la UNAM, ha sido también profesor visitante del posgrado de las ciencias en recursos naturales y desarrollo rural en el Colegio de la Frontera Sur. Bueno, son dos pues, académicos, pero también están trabajando con los estudiantes, con las comunidades y los territorios, y pues hoy el poder hablar es muy importante, pero yo sí quisiera que habláramos algo, quisiéramos un pequeño que nos devolviéramos un poquito de lo que ustedes están hablando sobre uno de los nodos que ustedes trabajan ahí, que es lo sustentable. A mí me parece que eso significa realmente, ¿qué significa realmente la sustentabilidad? Cuando la usamos desde una mirada y veces comunitaria y no corporativa. No sabemos perfectamente que la modernidad, digamos, todo este sistema
occidental, la naturaleza fue reducida, digamos, a recursos, ¿no? Todo es instrumentalizada, la sostenibilidad se volvió una estrategia incluso para administrar mejor los recursos, ¿no? Como un medio, como un objeto, digamos, manteniendo intacta la idea de la dominación. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito más y ampliamos un poco lo que es lo sustentable, que no puede entenderse como una simple técnica de gestión ambiental o una moda ecológica del mercado? No es solamente poner paneles solares al capitalismo y sembrar árboles mientras se sigue extrayendo el alma de los territorios, ¿no? Esa sustentabilidad se volvió una estrategia incluso para administrar mejor los recursos, manteniendo intacta la idea de la dominación. ¿Cómo empezamos a entender ese discurso de ese desarrollo sustentable, incluso del mismo Banco Mundial o de la ONU, que muchas veces sigue midiendo la vida con el mismo termómetro del PIB? Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de ese concepto, de ese cambio del paradigma de lo sustentable? Porque ahí todavía se vuelve muy polisémica, ¿no? Se entiende con muchas formas, no se utiliza bien. Creo que necesitamos más claridades, no sé cómo podemos ahí hablar un poquito sobre esa sustentabilidad. Sí, pues yo señalaría 3 dimensiones. Una primera, y es una dimensión en cuanto a los actores, a los sujetos de esta economía, que pensamos que deben de ser sujetos locales, que es muy importante que estén insertos en una región y que logren establecer circuitos y dinámicas de apropiación, de producción, circulación, cambio, consumo, en donde no haya una enorme huella ecológica, en donde no haya un enorme gasto de combustible, sino al contrario, que se esté reusando, reciclando, transmitiendo el material de una manera que no rompa equilibrios. Si es posible dentro de una misma microcuenca, dentro de una misma cuenca, en un entorno en el cual se busque defender los bosques, los suelos agrícolas, las zonas urbanas, usando productos no contaminantes. Ya sabemos el efecto de los agroquímicos y de toda una serie de contaminantes emergentes que están surgiendo últimamente, causando enfermedad y muerte en las comunidades. Entonces hay una primera dimensión en cuanto a una mayor armonización con el entorno en lugar de esta globalización en la cual se busca traer cosas de una manera extractiva, muy barata, de largas distancias, sin tomar en cuenta los efectos ambientales y sociales que esto produce, para pasar a una economía más arraigada en el territorio. Otra dimensión tiene que ver ya también con las materias primas y hay 2 posibilidades de uso del bosque. Uno es arrasar para hacer tablas y muebles de exportación, y la otra, bueno, es impulsar el propio manejo del bosque, tanto de los suelos del bosque para la producción de los hongos, trabajar las micorrizas y el tipo de asociación de hongos y bacterias que vitalizan el bosque al mismo tiempo que generan productos comestibles. Artesanía, por ejemplo, con la hoja de pino que se puede recuperar, y hay ejemplos de cestas, de collares, de aretes muy hermosos, con materias primas, por ejemplo, si se quiere defender un humedal, un río, un lago, de quedar sepultado en cemento y de ser invadido por asentamientos humanos o por proyectos inmobiliarios, bueno, proyectos de viveros de especies riparias, producción en el caso de la Cuenca de México de
alga espirulina, que tiene un altísimo contenido nutricional. En fin, aprovechar los metabolismos sin romperlos dentro del proceso productivo. Y la tercera dimensión ya tendría que ver con priorizar, pues generar participantes en los proyectos económicos que sean familias y comunidades de pequeña o mediana escala, que efectivamente puedan tener control sobre la producción y que se puedan asociar con otros productores, generar pues un paraguas que les permita capacitarse, comercializar, etcétera, pero apostándole mucho a fortalecer a las comunidades en lugar de dividirlas para abrir campo a proyectos extractivos, contaminantes, que generan una ruptura del tejido social y que es la estrategia imperial para acabar con la soberanía de nuestros países. Entonces, esas tres dimensiones nos parece que deben ser parte de la fórmula de una nueva propuesta para el resto del siglo XXI. Sí, clave. Ahí yo pensando ahorita en lo que tú decías, eh, la sustentabilidad cuando el territorio se puede dar cuando los territorios incluso hay propiedad privada y se ha perdido un poco la propiedad colectiva cuando se ha pasado a eso. Ahí cómo se está recuperando esa propiedad colectiva y cuando se es cooptada, digamos, por la propiedad privada para simplemente ser rentable. Ahí cómo se está haciendo ese trabajo para recuperar esa sustentabilidad. Sí, en México tenemos afortunadamente este legado de la Revolución Mexicana, en donde la mayor parte del territorio es propiedad social, propiedad comunitaria, en dos figuras, uno que le llamamos ejido, que es de reciente creación, los últimos 100 años, y otro que le llamamos bienes comunales, que son reconocimientos de los virreyes a las tierras indígenas y que la Revolución Mexicana rescató. A pesar de que el neoliberalismo ha hecho embates furiosos para privatizar la propiedad en México, y a pesar de que han tenido un relativo éxito, actualmente el 51% del territorio nacional es de naturaleza social. Y aún así, de manera muy interesante, hay franjas del país en donde no se da este fenómeno de la propiedad social, pero ha habido una tradición indígena, una tradición solidaria entre propietarios privados. Y lo que hemos tenido ahí son iniciativas de proyectos cooperativos. El más conocido, lo presento en el capítulo, es Tosepan, en la Sierra Norte de Puebla, que han permitido que los propietarios privados de mediana y pequeña escala se asocien para estos distintos proyectos. Y tenemos, por otro lado, el riesgo en los próximos años de una inserción poco pensada, desventajosa para México, a Norteamérica, más como patio trasero que como socio digno, y una tentación de apostarle a lo que aquí se llama el nearshoring, producción para la exportación, que rompe con el tejido comunitario, despoja a las comunidades del agua, de los bosques, las hace en otras ocasiones depositarias de grandes volúmenes de residuos sólidos y líquidos contaminantes y que están generando lo que llamamos aquí en México infiernos ambientales o RESAs, regiones de emergencia socioambiental. Hemos contabilizado hasta 70 de estas regiones en donde la gente no cuenta y la naturaleza tampoco, todo está dirigido a una dinámica extractivista de cara al mercado norteamericano. Ese es el gran riesgo inmediato que tenemos.
Ahora aparece un Donald Trump con un proyecto distinto a los globalizadores que hubieran hecho que esto se viniera como miel sobre hojuelas, y él, en su afán proteccionista, está rompiendo muchas de las dinámicas de inserción que buscaba el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, y está dificultando enormemente esta escisión del territorio en zonas que estén de espaldas a la nación y de cara al mercado norteamericano. Pensamos por eso que en esta coyuntura una de las mejores defensas en contra de los embates arancelarios, políticos, incluso de otro tipo, introduciendo crimen organizado como un factor de desestabilización, pues uno de los grandes antídotos para una política nacional soberana es la economía sustentable, solidaria en regiones y localidades de nuestro país. Sí, yo estaba también pensando acá, uno dice, bueno, podemos hablar de sustentabilidad si persiste esa desigualdad, tú que hablaste ahorita de Donald Trump, entre la estructura o entre esas, lo norte y el sur, sí se puede hablar de esa sustentabilidad cuando existe y persiste esa línea fuerte de dominación. Ahí cómo hacemos esa mirada y ese análisis para poder precisamente buscar esa horizontalidad, ¿no? Y esos hermanamientos para que de una u otra forma haya una sustentabilidad mucho más coherente, armónica y equilibrada con justicia social. Sí, en realidad el discurso de la sustentabilidad también está contaminado del neoliberalismo, ¿no? Sí, Eh, yo diría más que en este momento estamos en una dinámica de resiliencia apoyada en esta comunión y respeto a la naturaleza, en esta defensa de lo comunal, y en tradiciones que han resuelto el problema productivo de una manera no destructiva, y en un afianzamiento en lo nuestro, en la comunidad, en la cultura, formas de vida, formas de consumo más sanas en términos de salud, en términos de gasto, que entrar en la dinámica del consumismo al estilo americano, ¿no? Y esto que estoy diciendo, pues es en muchos espacios herético, porque pareciera que la gente está ya conectada mentalmente al modo de producción, de vida, de consumo, al endeudamiento, al sacrificio que significa abandonar el yo para estar metido en un iPad. Y sin embargo, yo siento que es precisamente en estas épocas de crisis en donde de manera natural surgen minorías activas, surgen comunidades profundas que se vinculan para defender un proyecto distinto al suicidio, porque a este ritmo de destrucción de los bienes naturales, este ritmo de fragmentación social, de anomia social, pues la humanidad no ve el fin de siglos, ¿sí? Y ahí es donde posiblemente la vida quiera vivir y aproveche cada resquicio, cada iniciativa, cada voluntad, cada éxito para hacer crecer esta semilla poco visible y lograr convencer a las mayorías que es un proceso organizativo profundo de cara a lo ecológico, a lo femenino, cuestiones de género, de cara al trabajo, que finalmente
generan el buen vivir y generan el placer, generan el deleite por la vida. Entonces, entre una cultura de muerte y de ir pasivamente a un destino que está ya pintado, todas las tendencias marcan un desgaste enorme de todas las variables demográficas, ecológicas, de salud, etcétera, para fin de siglo, y seguramente este no es nuestro destino, simplemente es lo que se nos está devolviendo en los medios de comunicación, en los discursos dominantes, como una verdad, ¿no? Que de nuevo voy a lo de inteligencia artificial, supone que va a haber quien fuera de la humanidad maneje nuestras vidas. Sí, total. Potencial al que le apostamos. Acá quería hablar un poquitico sobre otro tema importantísimo. ¿Cómo hacemos para que, digamos, es apalancar el cambio de paradigma en la economía solidaria y sustentable? No solamente es un conjunto, digamos, de prácticas, ¿cierto? Es una palanca, digamos, epistemológica y ética, y que nos impulsa, lógicamente, a repensar el sentido mismo de ese llamado mal progreso y el valor del desarrollo que nos han, digamos, metido en el ADN y creemos que es la única forma de crecer. Ahí nosotros, ¿cómo podemos empezar como a interiorizar, a crear otras opciones y a mirar, digamos, las comunidades, nuestros principios comunitarios, de los pueblos originarios? ¿Cómo empezamos a, digamos, a retomar, a repensarnos y salirnos de ese desarrollismo, de ese mundo moderno que nos han incluido, no en un consumo inconsciente e irresponsable que nos han dicho continuamente, ¿no? Que es consumir, consumir, trabajar, producir, y que ustedes ahorita han hablado precisamente del cambio del paradigma, pero no solamente es una práctica del hacer, sino también de la subjetividad, ¿no? Ahí cómo se plantean ustedes para ese cambio de paradigma, para ese cambio del ser, del hacer, del estar y del convivir. Pues muy brevemente yo comentaría que hay situaciones detonadoras, hay problemas que llevan a la gente a despertar, a organizarse, y paradójicamente uno de ellos es los desastres. El sismo de 85 en México y el del 2007 fue promotor de grandes formas de organización urbano-popular. Actualmente estamos ante gravísimas inundaciones en 7 estados de la República, y si se encuentran respuestas oportunas a estas crisis desde procesos horizontales con otra filosofía que generen identidades y opciones inmediatas en donde se le dé sobre todo respeto, tiempo, atención a pueblos originarios y comunidades, todo esto me parece que nos permite avanzar en un camino correcto. Ahora hay otro gran dilema que tiene que ver con el futuro. Como ustedes ven, Antonio y yo peinamos canas ya, y un gran dilema ahorita es la juventud, ¿sí? ¿Cómo lograr este relevo enorme generacional que aparentemente el neoliberalismo descalifica y que, sin embargo, es la gran promesa de futuro? Y Antonio ha tenido enormes experiencias en esto aquí en el estudiantado. Justo hace rato que antes de estar acá contigo, Armando, platicábamos con Pedro. Él ayer tuvo una visita junto con las y los estudiantes. Creo que estas prácticas afectan la intersubjetividad. Es decir, que nosotros somos afortunados en el trabajo, todos los días nos relacionamos con los jóvenes y vemos en ellos la potencialidad, el derrame de la creatividad, el despliegue de toda su fuerza y vitalidad. Y lo hemos comprobado, ¿no? En estas visitas guiadas a San Miguel Teotongo,
en las visitas guiadas que hacemos a Sencli, que ahí también se practica la parte de la sustentabilidad, como lo dijo Pedro, en sus 3 dimensiones. Y hay en ello, creo que lo que podría parecer como el parteaguas es la experiencia. Ujú. Nacemos entonces ya con esta parte que se ha somatizado la cultura del neoliberalismo. Vamos a contracorriente, pero siempre hay algo ahí mismo, ¿no? Es un movimiento, pero que tiene 2 direcciones. Está esta parte de la mercantilización de la vida, del desinterés, del egoísmo, y lo ves, ¿no? En la práctica cotidiana. Pero también está el otro movimiento que se genera en el sentido contrario y de la misma fuerza, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con todo esto que decía Pedro, que hemos aprendido de las comunidades, ¿no? Del sentido de estar con otros, ¿no? Del sentido que si bien se despierta, como lo señala Pedro, en los llamados desastres naturales, también en la parte de las crisis, y también se despierta en la vida cotidiana, ¿no? Convivimos con ellos en el aula y podemos estar ahí pulsando estas inquietudes, ¿no? Y hay iniciativas que se han echado a andar aquí en Guamistapalapa. Una de ellas la presentamos en tu programa, gracias por esa oportunidad, hace algunos meses, que es del Grupo de Ahorro Solidario Pantera. Ujú. Y se han roto muchos paradigmas con esa experiencia. Uno de ellos es que las y los estudiantes de licenciatura pueden ahorrar. Mucho se dice que no, que esta parte, ¿no? Se ha discutido mucho cómo en economía tenemos una identidad macroeconómica en donde decimos que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Ujú. Si nosotros queremos despejar el ahorro nos quedaría, el ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Y entonces yo les pregunto a los chicos, ¿qué significa esta ecuación? Y dicen, bueno, pues que se le resta al consumo. Pero en realidad la idea dominante, el sentido común dominante, nos dice que tenemos que dejar de comer para poder ahorrar. Porque le quitas, Apretarnos del cinturón. por ejemplo, ¿no? Eso ya se ha vuelto, pues, del sentido común, ¿no? Sí, sí. Y aquí, entonces, con la práctica, con la experiencia, mostramos que eso no es verdad. Más bien acá las y los estudiantes le han llamado esfuerzo, no Ujú. sacrificio. Si es un esfuerzo por poder ahorrar, los que menos tienen, lo que es más vulnerable. Entonces, yo creo que una palanca para este cambio, como bien lo anotas, es la subjetividad y anclada en la intersubjetividad, Ajá. anclada en la experiencia, en la práctica. Ya los chicos fueron a Sencli, vieron, ya fueron a San Miguel Teotongo, van a prácticas guiadas, ¿no? Hacen lo del grupo de ahorro solidario. Ya vieron la experiencia, la palparon. Entonces hay una posibilidad del cambio. Yo estaba precisamente hablando hoy con un familiar y me decía, esa juventud, a pesar que hay un discurso poco esperanzador, ¿no? Que nos han dicho que allá no hay una línea, que no hay esperanzas y que nos han vendido es que una posmodernidad. Enrique Dulce dice pues que no hay no posmodernidad, sino una transmodernidad, ¿no? Precisamente a hacer todo un cambio estructural de fondo que genere una propuesta. Y a esos jóvenes que incluso no quieren ya tener incluso hijos, ¿no? Quieren una vida un poco más tranquila, vivir más relajados, no quieren pensar incluso en la misma crisis. Ahí cómo la educación está creando, digamos, esa sensibilidad y ese reencuentro precisamente con la naturaleza, eh, con la vida misma, con lo intersubjetivo, pero también con esa parte de relacionamiento con la otra, con la otredad, que es lo que nos han quitado. Ya ese relacionamiento se ha perdido. Ahí cómo se puede crear esa opción para que se vuelva un poco más sostenible y más dignificante la vida, porque nos han dicho que ya es,
sí, eso ya no tener hijos, ya hay que viajar continuamente, incluso ya los muchachos dicen, pero ¿para qué pensionarse uno? No, eso no, pues, ya eso hay que vivir es el día. Hay ese paradigma tan ligero de muchos jóvenes que está muy bien estructurado, muy bien pensado por este sistema, ¿no? Que lo han naturalizado además, porque es una forma, es que no, es que la vida cambia, dicen, ¿no? Y lo ven de una forma muy válida. Hay que hacer frente a ese paradigma que nos ha roto esa posibilidad, ¿no? De tener un presente mucho más estructural, más organizado, más consecuente y un futuro, lógicamente, más digno. Bueno, siento que son preguntas muy difíciles y al Sí. mismo tiempo me parece que la educación institucional no tiene una respuesta para estas preguntas. Necesitamos, creo, atender a los jóvenes, escucharlos, percibir cuáles son sus modos de expresión y sus modos de interpretación, qué los mueve, y desde ahí construir. Y nos vamos a dar cuenta de que hay fenómenos muy interesantes. Yo acabo de tener recientemente como jurado un encuentro con la slam poetry, que es poesía actuada como muy sociodramática de 3 minutos. Fue un concurso mundial, participaron 30 países, jóvenes que autogestivamente llegaron a Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, a presentarse, y cada uno de ellos en 3 minutos tenía contenidos críticos en relación a racismo, feminismo, antiimperialismo, este, ganas de vivir, rebeldía, impresionante, ¿sí? Así, en pocos segundos, en pocos minutos, tiraban la neta en lugar de un texto que le lleva a uno varios años de escribir, etcétera. Entonces yo siento que hay que atrevernos a fluir con los modos de ser, de vivir de los jóvenes y desde ahí entonces hacer propuestas, ¿no? Eh, un ejemplo de ello, por ejemplo, cercano a mí es esto que yo consideraba que era un hobby, que no tenía absolutamente ninguna seriedad, que es la cuerda floja, la acrobacia en la cuerda floja como actividad, que cuando me encontré con ese fenómeno pensé que era una locura, pero sin embargo generó durante el COVID toda una pequeña empresa productora de la cinta para hacer esto y toda una red nacional e internacional de encuentros de jóvenes para este deporte, en fin. Y entonces algo que hace unos años no se me hubiera ocurrido que pudiera ser permanente, serio y que además pudiera llegar a ser productivo, resulta que pues, empezaron a vender a las familias aburridas que estaban encerradas estos aparatitos para que hicieran cuerda floja en el comedor, en la cocina, y no han perdido dinero, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde van a correr nuevas iniciativas? Pues es interesante preguntar. Y por otro lado, hay toda una línea de productos que no son convencionales, que tienen mucho que ver con tradiciones indígenas, ¿no? De café, de amaranto, cereales, de hierbas, y hay ahorita pues, gran cantidad de oferta de productos que son buenos, bonitos y baratos, alimenticios, y que se venden fuera del Walmart, fuera de los centros comerciales norteamericanos, ¿no? Ahí hay un potencial también para que siguiéndoles la pista a los propios jóvenes encontremos respuestas. Pero en fin, sí es algo que no sé, Antonio, cómo es No, percibiendo. es justo. Es ser muy sensibles y pulsar, como estamos frente a grupo nosotros, es en cada momento y en cada instante pulsarlos, ¿no? Para poder entonces mirar y ver la potencialidad que hay ahí. Y creo que debe de haber como yo veo dos características. Una es que debe de ser transgeneracional. Toda esta parte
de la sabiduría que tiene Pedro Moctezuma, pues yo la pesco, ¿no? La cacho y la comparto en el sentido hacia los jóvenes, ¿no? Para que pueda yo, creo que también hace falta visibilizar lo que niegan. Ajá. Porque todos los días ellos en la universidad tienen prácticas recíprocas, solidarias. Y no estoy idealizando, los estoy viendo, una condición material de la vida, que es cómo resuelvo el día de hoy la fotocopia, el estudio, el alimento, el traslado. Si bien es cierto, hay una estructura familiar que te sostiene, no puedes terminar una carrera o una ingeniería aislado, ¿no? Solo. Hacen comunidad. Y esa comunidad que hacen, tienen prácticas. Yo suelo en el salón de clases señalar esas prácticas que veo, ¿no? Veo de pronto en el aula que uno le está compartiendo un alimento al otro, veo que uno le aparta el lugar porque viene del trabajo, veo que entonces se socializan las lecturas, los veo acá en el kiosco, en el comedor, y yo trato de interpretar eso, traducirlo, en que sin eso que ellos hacen como anécdota, en realidad es el potencial transformador, ¿no? Solo hay que visibilizarlo, hay que nombrarlo y nombrarlos a ellos que lo hacen, porque es algo que recurre, la parte mediática, pues es muy fuerte, ¿no? Sales tú y de pronto todo ya está diseñado para poner precio a la vida, ¿no? Pero estando dentro en el aula, pues esos 30, 40, una hora, 2 horas quizá de sesión, creo que podemos también ubicarlos ahí, ¿no? Y darles material, hay material también que se ha escrito, ¿no? Sí. Alain Badiou, un filósofo que todavía vive, ¿no? Escribió un libro hacia los jóvenes a sus 80 años y les transmite, ¿no? Toda esta parte vivencial. Y hay un libro muy, no, ya sé que no es comercial, pero este libro de Pedro Moctezuma, yo creo que tenemos que encontrar la chispa. Él hace aquí un estudio del origen del movimiento urbano popular, justo a partir de esta organización que se da, ¿no? En la parte pues urbana, en la parte de la vivienda, de la gestión de los servicios. Pero justo tenemos que encontrar la chispa para esto. Se puede bajar de internet. Ah, ya está. Ya vamos con la chispa, Pedro Moctezuma. Lo sacamos con una brigada para leer en libertad que hace productos gratuitos, tanto impresos como en línea. Entonces se puede con esos dos, la chispa, Pedro Moctezuma, pueden bajarlo a su computadora o a su teléfono. Sí. Y hay que encontrar la chispa, como dice Pedro, y es siempre pues con ellos, ¿no? Sí, ahí la creatividad. Toquemos un poquito la otra parte que ustedes hablan sobre la solidaridad. Es que me parece que la solidaridad también se vuelve muy polisémica, muy utilizada, muy instrumentalizada, ¿cierto? ¿Con qué se distingue a la solidaridad económica de la caridad o del asistencialismo? Hay como ese cambio, ¿cómo redireccionamos la solidaridad frente a eso? Porque hay veces la convertimos ¿no? en el samaritano, en el buen corazón, ¿no? Y creemos que esos son actos solidarios. Bueno, algunos, yo escuchando a un compañero boliviano, él hablaba ellos no están muy de acuerdo con la palabra solidario, porque dice una persona solidaria es porque la otra necesita algo más y uno lo tiene. Y ellos hablan más de la complementariedad. Claro. ¿Cómo podemos definir y cómo podemos ahí ampliar un poco esa palabra de la solidaridad en este nuevo paradigma? Sí, pues yo le apostaría precisamente a la búsqueda de armonía, y es de que cada quien aporte de una manera complementaria a los demás, porque nadie es igual a nadie. Exacto. Si queremos tener esa horizontalidad igualitaria, pues vamos a encontrar que hay unos más iguales que otros. Pero esta idea de una armonía en el cual desde una dinámica horizontal, efectivamente cada quien desarrolle todo su potencial individual,
pero también tenga la certeza de que para realizarlo plenamente tiene que hacerlo de cara a lo común, a la comunidad. Yo creo que esa es una dimensión muy importante y coincido que este concepto de solidaridad, bueno, de hecho nació con Lech Walesa, Juan Pablo II, en el caso mexicano, el introductor del neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari, pues le llamó programa Solidaridad Sí. a su programa para dividir a las comunidades y hacerlas sujetas del clientelismo de su partido. En fin, y tal vez sea un reto que saquemos de esta entrevista, empezar a usar ya otros conceptos y empezar a problematizar el concepto de solidario y el concepto de sustentable, porque ambos pues, son del siglo pasado neoliberal. Sí. Y si queremos cambiar el paradigma, también nuestras mentes tienen que empezar a usar otro tipo de nociones. Entonces ya salimos con una tarea interesante De significar. Sí, sí, yo creo que todo el tiempo nos estamos replanteando el léxico, ¿no? Lo hemos apropiado y incluso lo hemos naturalizado en las instituciones, ¿no? En las universidades y replicamos y no está mal, sino que de pronto sí una u otra forma hay veces es necesario parar, repensar y desaprender, que es lo más complejo, ¿no? porque la búsqueda de buscar otros conceptos a economía social, Sí, de mi parte vino porque también la palabra social sí, es una palabra del capitalismo totalmente. que viene de sociedad mercantil. Carlos Marx lo critica, ¿no? Él habla muchísimo sobre eso. Hay también polémica entre lo social y lo comunitario. Sí, Y totalmente. entonces, por escaparnos del término economía social, nos refugiamos en la economía sustentable y solidaria, pero ese terreno todavía es pantanoso, hay que ir a tierra firme en una próxima ocasión. Sí, o tomarlo como pretexto, ¿no? Sí, Como punto de partida y no punto de llegada. exacto. La solidaridad, yo, como igual, ¿no? Problematizando frente al grupo, les pregunto a los chicos, ¿ser solidario nace, se hace o es? Y ya esas polémicas o ese planteamiento, pues puede generar una problematización y entonces replantear, ¿no? Verse qué es lo que se da, ¿no? O esta parte de la complementariedad, como señalas. Para otros es la reciprocidad, ¿no? En el Ajá. sentido de tampoco lo usan, ¿no? En el sentido, inclusive históricamente se dice que ya fue la libertad, ya fue la igualdad. Lo pendiente es en el tendido de la reciprocidad. Y ahí se abre, ¿no? Y pues nos da, como dice Pedro, tareas, ¿no? Para seguir pensando y practicando, porque también se puede tomar como una praxis pedagógica, ¿no? Como pretexto, ¿no? Tenemos a educadores muy importantes en nuestro continente que hacen de la solidaridad una praxis pedagógica. Y es ahí donde entonces nos ayuda a problematizar lo que ya establecido, ¿no? Para los cuerpos académicos, pues se aprende mucho de eso, ¿no? De ser el trabajo colegiado, ¿no? Ser en la parte de la discusión recíproca. Entonces yo lo tomo como punto de partida y en el proceso a ver a dónde nos lleva, ¿no? En la llegada a resignificar o inventar, como dice Pedro, pues, reinventarnos, ¿no? Sí. Bueno, eso es un trabajo muy titánico, ¿no? Que no solamente es de colegios y universidades, sino institucionales y todo de un Estado y un gobierno que genere un cambio estructural en la educación para que empecemos precisamente a crear un pensamiento mucho más libre, más más autónomo. Uno diría también, uno se pregunta, ¿cómo, ya vamos a ir terminando nuestro programa, pero cómo se teje esa confianza, esa otredad, esa alteridad que tanto necesitamos y este sistema nos lo ha roto porque nos ha fragmentado? ¿Cómo generar esa confianza y ese acercamiento de las economías solidarias o de las economías para la vida en un contexto urbano fragmentado, ligero, mm,
bueno, ya sabemos todos los adjetivos que nos puede llevar este sistema. Ahí cómo podemos empezar precisamente a fortalecer esa confianza y a generar precisamente, a romper precisamente esa dinámica fragmentaria en que nos han metido y en esa lógica del yo, ¿no? Del mundo egocéntrico, del exitoso, para que se convierta precisamente en un proyecto más sostenible y más sustentable. Sí, pues es indispensable buscar espacios y momentos de apropiación de uno mismo y de lo común, y serán pequeños en un inicio. Esto va de menos a más, pero efectivamente es un gran reto reconstruir nuestra humanidad. Bueno, ¿ibas a decir algo, Antonio? No, solo que eso, que la historia nos ha señalado, y no lo digo de una manera idealista, es analizar la coyuntura y de largo plazo. Y esto está presente en el cambio de paradigma. La Ajá. solidaridad y la sustentabilidad eh, son dos requisitos. Y por decirlo de alguna manera, estamos obligados a. Y eso va a suceder, ese caudal que lleva y el brote, ¿no? En realidad, cuando se hablaba acerca de estas economías que tienen su origen enclavado en las comunidades más ancestrales de nuestra región, pues señala esa vocación, no una vocación de resistencia solamente, sino una vocación justo por lo que se llama para la vida, ¿no? Que irradia, que contagia, que creo que eso es inevitable, la rueda famosa de la historia. Sí, pero yo creo que ya vamos terminando nuestro programa. Nos alegra muchísimo seguir repensándonos continuamente, haciendo esos análisis profundos, porque ya debemos también superar incluso la misma resistencia, ¿no? Aguantar y aguantar. Ernesto Sado también lo decía, ¿no? Hasta dónde, él decía, hasta dónde yo ya no sé qué decirles más, aguante y aguante y pasan siglos y siglos y la gente ahí, sino también hay otras formas de reexistencia, otros dicen, otros de retorno, pero ahora hablando precisamente con lo que está pasando en pleno siglo XXI, que tú lo decías, mi doctor Pedro, que son ahora las inteligencias artificiales, que ahí está la modernidad, pero también está ese presente y ese pasado que también hay veces nos dice, bueno, ¿cómo vamos a recomponernos? Esos cambios de paradigma son muy mezclados y que seguimos ahí en ese proceso creativo. Yo creo que la esperanza es lo único que no debemos perder, ¿no? Para precisamente cambiar esos paradigmas. No sé si ya para terminar las últimas reflexiones, mi doctor Pedro, ya para despedirnos, para decirle a nuestra audiencia que definitivamente sí es necesario y urgente, no solamente cambiar paradigmas, a generar acciones solidarias, fraternas, horizontales, interdependientes, complementarias, sino también hay que empezar a cambiar nuestro lenguaje, nuestras relaciones interpersonales, grupales, ¿no? Y que hay que desaprender y que es uno de los trabajos más profundos. No sé qué nos puedes decir más ahí ya como para irnos eh, despidiendo este encuentro de hermanamiento con ustedes. Sí, pues solamente que ese principio de esperanza que señales nos atrevamos a actuarlo de a poquito y con placer, con alegría. Con Creo que con alegría. eso cierro mi reflexión. Sí, gracias. Yo, bueno, agradecer y volver al texto. Sí, Una parte del texto eh, decimos hacer posible lo real. exacto. Eso significa para nosotros que esto que hablamos hoy, que compartimos, es realmente lo existente, ¿no? O sea, es una realidad existente. Hay que hacerla posible y con gozo, con alegría, como dice Pedro, se vuelve esperanzador. Sí. No, y agradecerles a ustedes y el trabajo que están haciendo con los estudiantes, las estudiantes, con los hermanos de los territorios, porque es lo que necesitamos, voces que nos ayuden a
precisamente a romper esos paradigmas, porque es que llevamos muchos siglos con una línea muy profunda que nos dicen en el colegio, nos dicen en la religión, nos dicen en los abuelos, con los dichos mismos. Bueno, es muy complejo pues el contexto en el que nos encontramos, los medios comunicativos de masas que están a favor del sistema. Pues tenemos una cantidad de herramientas comunicativas que persuaden con el sonido, persuaden con lo visual, con lo olfativo. Es muy fuerte y esa invitación que ustedes nos hacen con el cambio de paradigma, yo creo que es necesario y urgente irlo poco a poco fortaleciendo, circulando, pero además practicándolo, ¿no? No solamente en lo teórico, sino en la práctica real, ¿no? En las familias, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestras compañeras, ese mundo patriarcal que ha sido muy hegemónico, ¿no? Verticaloso, excluyente, creo que también nos exige cambios profundos. Agradecerles a todos y a todas por estar hoy con nosotras en nuestro encuentro, decirles que se inscriban en nuestro canal, que sigan circulando estos contenidos, que cada vez que circulemos nuestros contenidos, que cuestionan, que nos autocriticamos, que estamos invitando a que hagamos cambios profundos, pues estamos contribuyendo precisamente a un cambio civilizatorio mucho más humano, mucho más desde la alteridad, desde la armonía y de la justicia social, hasta que la dignidad se vuelva realmente diario, se vuelva continuo. Bueno, entonces un abrazo para ustedes, hermanos, doctor Pedro y doctor Antonio, y ahí estaremos presentes el próximo sábado, pues estaremos con otro programa, con otros invitados e invitadas. Un abrazo muy fraterno y gracias Hasta por pronto. este encuentro. Gracias. Bueno, felicidades. Chao, chao.